El fuego crepita, ¿lo oyes? Es un sonido antiguo, honesto. Devora la madera con la misma paciencia con la que el tiempo nos devora a nosotros. A veces, en noches como esta, cuando el mundo entero parece contener la respiración, los recuerdos que uno creía enterrados bajo llave encuentran la forma de salir. Y el que me viene a la mente ahora, no es de los que calientan el alma. Al contrario, este enfría los huesos. Sucedió hace ya más de 40 años. Yo era joven, con más ganas que dinero, y acepté un trabajo que nadie más parecía querer. La oferta era extraña, publicada en un pequeño periódico de provincia. Se busca técnico de sonido para catalogación de archivo privado. Alojamiento y manutención incluidos. Confidencialidad absoluta. La paga era desproporcionadamente alta. Demasiado alta. El lugar era un pazo gallego, una de esas casonas de piedra que parecen haber brotado de la propia tierra, a kilómetros de cualquier pueblo. Pertenecía a una condesa anciana y viuda, doña Elvira, a la que apenas vi. Se comunicaba conmigo a través de una empleada del hogar, una mujer callada y de mirada huidiza llamada Amalia. Mi tarea era sencilla, en apariencia. Tenía que digitalizar y archivar una colección inmensa de cintas de magnetofón. Cientos de ellas. El marido de la condesa, fallecido hacía una década, había sido un hombre excéntrico, un pionero de la grabación de campo. Pero no grababa pájaros ni cantos populares. Grababa la casa. Sí, como lo oyes. Durante años, se dedicó a grabar el sonido ambiente de cada una de las estancias. El crujido de la tarima en el salón principal a las 3 de la madrugada. El tic-tac desacompasado de los relojes del pasillo. El silbido del viento colándose por las ventanas de la biblioteca en una noche de noviembre. El goteo de una cañería en el sótano. Un diario sonoro de un lugar que parecía muerto. Mi trabajo consistía en escuchar esas cintas en el mismo lugar donde fueron grabadas, con un equipo de alta fidelidad que ocupaba una habitación entera, y tomar notas sobre la calidad del sonido, las anomalías, cualquier cosa fuera de lo común. El primer día, Amalia me llevó a la sala de audición. Era una estancia circular en la torre oeste, con las paredes cubiertas de estanterías repletas de cintas. En el centro, una butaca de cuero gastado y un complejo sistema de altavoces. Fue entonces cuando me dio la única regla que de verdad importaba. Sus palabras fueron exactas, las recuerdo como si las estuviera diciendo ahora mismo. La señora pide, por favor, que nunca, bajo ninguna circunstancia, escuche las cintas con los auriculares puestos. El sonido debe llenar la sala. Es importante que se escuche en el espacio. Dime, ¿tú qué habrías hecho? ¿Habrías aguantado la curiosidad, sabiendo que la respuesta a todo estaba ahí, a un palmo de tus oídos? Yo, en mi juventud, pensé que era una excentricidad más de una familia rica. Una manía. Así que acepté sin rechistar. Los primeros días fueron de una monotonía casi hipnótica. Me sentaba en aquella butaca durante 8 horas y escuchaba el silencio vivo de la casa. Clics, crujidos, el lejano murmullo de la lluvia. Anotaba todo con diligencia en mi cuaderno. Cinta 14. Biblioteca, 12 de marzo de 1972. 2:17 de la madrugada. Sonido de viento moderado. Crujido de madera en el minuto 4:23 segundos, probablemente viga del techo. Era un trabajo solitario, casi monacal. El pazo era un laberinto de pasillos silenciosos y habitaciones cerradas. La condesa era una sombra tras una puerta, Amalia una presencia fugaz que me dejaba la comida en una bandeja. El aislamiento era total. Poco a poco, empecé a sentirme observado, no por una persona, por la propia casa. Al escuchar sus sonidos grabados hacía años, en la misma estancia, se producía un efecto extraño. A veces, un crujido de la cinta coincidía con un crujido real de la habitación, y por un instante, el pasado y el presente se fusionaban. Me costaba distinguir qué era real y qué era una grabación. Mi percepción del tiempo se empezó a deformar en aquella torre.
El cambio real llegó a la tercera semana. Estaba escuchando una cinta etiquetada como «Dormitorio de invitados». Ala Este, 4 de agosto de 1978. La calidad era impecable. Se oía el zumbido de un insecto nocturno contra el cristal de la ventana. Nada más. Silencio. Durante casi una hora. Solo eso. Estaba a punto de quitar la cinta, aburrido, cuando lo oí. Era un sonido muy bajo, casi imperceptible a través de los altavoces. Una especie de murmullo rítmico, como el de alguien que reza en voz muy baja. O que llora. No podía distinguirlo. Subí el volumen al máximo. El zumbido del insecto se hizo ensordecedor, pero detrás, el otro sonido persistía. Aguanté la respiración, intentando descifrarlo. Eran sílabas, pero no formaban palabras. Un lamento. Y entonces, en la grabación, se oyó un golpe seco. El murmullo cesó de inmediato. El resto de la cinta, otros 20 minutos, era silencio absoluto. Ni siquiera el insecto, solo el siseo magnético del vacío. Se me heló la sangre. Aquello no era un sonido ambiental. Aquello era algo más. Por primera vez, la regla de los auriculares me pareció siniestra. ¿Qué detalle me estaría perdiendo al escuchar el sonido expandido por la sala? ¿Qué matiz se ocultaba en la mezcla del aire? Mi curiosidad, hasta entonces dormida, se convirtió en una obsesión febril. Revisé mis notas. El dormitorio de invitados del ala este. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Amalia por esa habitación. Su rostro, normalmente inexpresivo, se tensó. Esa habitación no se usa, señor. Lleva cerrada muchos años. ¿Por qué? Insistí. Ella bajó la mirada a su plato. Malos recuerdos para la señora. No dijo más, pero su silencio gritaba más que cualquier palabra. A partir de ese día, busqué anomalías en cada cinta. Y las encontré. Pequeños susurros ahogados por el viento. Un sollozo casi inaudible bajo el goteo de una tubería. El sonido de tela arrastrándose por el suelo en una habitación supuestamente vacía. Siempre eran sonidos humanos, furtivos, sofocados por los ruidos de la casa, como si el propio edificio intentara ocultarlos. El conde no había grabado la casa, había grabado sus secretos. La tentación se hizo insoportable. Tenía que usar los auriculares. Tenía que escuchar esos sonidos sin la interferencia del espacio, directamente en mi cerebro. Sabía que estaba rompiendo la única regla, la más importante. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. O eso creía yo. Esperé a que cayera la noche. Una tormenta se cernía sobre el pazo, el escenario perfecto. El viento aullaba fuera, y los truenos retumbaban en las paredes de piedra. Nadie me oiría, ni siquiera la casa. Volví a colocar la cinta del 4 de agosto de 1978. La del dormitorio de invitados. Avancé hasta el punto donde empezaba el murmullo. Cogí los pesados auriculares de baquelita y cuero, olían a polvo y a ozono. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me los puse, cerré los ojos y pulsé el play. El mundo desapareció. El sonido era increíblemente nítido, cristalino. Ya no estaba en la torre de audición. Estaba allí, en esa habitación, en 1978. Podía oír el zumbido del insecto como si estuviera a mi lado. Y entonces, el murmullo. Con los auriculares, ya no era un lamento indescifrable. Eran palabras, una letanía. Una mujer repetía una y otra vez una frase. No me dejes aquí. No gritaba, lo susurraba con una desesperación tan profunda, tan agotada, que era mucho peor que un grito. No me dejes aquí, por favor, no me dejes aquí. Pero eso no fue lo que me aterrorizó. Detrás de su voz, había otro sonido. Un sonido que no había sido capaz de percibir con los altavoces. El sonido de una respiración. Lenta, pesada, tranquila. La respiración de alguien que está en la misma habitación, escuchando. Escuchando el lamento sin inmutarse. El conde no estaba grabando la habitación. Estaba grabando a la mujer. Y estaba con ella. Entonces oí el golpe seco,
mucho más cercano y brutal a través de los auriculares. Y el silencio, pero esta vez, el silencio no estaba vacío. Podía oír la respiración del hombre, que continuaba, tranquila y rítmica, durante casi un minuto más. Y luego, un último sonido. El leve clic metálico de una cerradura. Y después, nada. Me arranqué los auriculares con violencia, jadeando. El sudor me corría por la frente. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero en mi cabeza solo había silencio. El silencio de una tumba. Comprendí la verdad. El conde no era un excéntrico. Era un monstruo, y su colección de cintas no era un diario, era un trofeo. Un archivo de su crueldad. La regla de no usar los auriculares no era para proteger la pureza del sonido. Era para proteger al oyente de la verdad. Para mantener los secretos a una distancia segura, diluidos en el aire de la sala, convertidos en meros ruidos ambientales. Pero aún había algo más. Algo que mi cerebro se negaba a procesar. Me puse los auriculares de nuevo, temblando, y retrocedí la cinta unos segundos antes del golpe. Escuché con atención la voz de la mujer. No me dejes aquí. Y entonces, lo reconocí. No era la voz de una desconocida. Había un matiz en el timbre, una cadencia familiar. Era la voz de Amalia. Una versión mucho más joven, pero inconfundiblemente suya. En ese preciso instante, la puerta de la torre se abrió con un chirrido. La luz del pasillo dibujó una silueta en el umbral. Era ella, Amalia. Sostenía una bandeja con mi cena, como cada noche. Pero su cara no era la de siempre. La máscara de servidumbre había desaparecido. Me miraba fijamente, y en sus ojos no había sumisión, sino una tristeza infinita y una frialdad que helaba. Su mirada se desvió hacia los auriculares que yo aún sostenía en mis manos temblorosas. No dijo nada, no hacía falta, su silencio lo confirmó todo. No era un fantasma, era una superviviente, prisionera en la misma casa donde su voz seguía suplicando en una cinta magnética. Y la condesa lo había sabido siempre. El trabajo no consistía en archivar, consistía en vigilar, en asegurarse de que nadie escuchara con demasiada atención. Dejé los auriculares en la mesa, me levanté sin decir una palabra, pasé a su lado y no volví a mirar atrás. Bajé las escaleras, salí del pazo y caminé bajo la tormenta durante kilómetros hasta que encontré la carretera. Nunca cobré el resto de mi sueldo, nunca lo quise. Desde aquella noche, el silencio ya no me parece paz, sino la pausa que hay entre un sonido y el siguiente. Sobre todo cuando no sabes qué sonido está a punto de llegar.